Esteban González, entrenador chileno, será el nuevo director técnico del Deportivo Querétaro. Lando Norris se corona en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Final inédita en edición de honor del fútbol mexicano. Jefes de Kansas City prácticamente fuera de la postemporada de la NFL. Tri de Javier Aguirre estará en el Grupo A de la Copa del Mundo del 2026. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos al cari acontecido que hoy ha llegado con sentimientos encontrados, a Aurelio Valenzuela, triste porque Deportes Iquique se va a la segunda división en el fútbol chileno, pero contento y con expectativa porque Esteban González, un joven técnico chileno, viene a dirigir al Deportivo Querétaro en la división de honor del fútbol mexicano. Aurelio Valenzuela, buenas noches. Bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Buenas noches, señor Martínez. Sí, estoy contento. Me da mucho gusto que venga un técnico chileno muy exitoso en el torneo actual, el 2025. Coquimbo no es de los favoritos en el fútbol chileno. Correcto. Es un equipo de la cuarta región, de un puerto, Coquimbo. Ajá. Conozco bastante la historia siempre porque estuvo más tiempo en la Liga de Descenso. Sí, correcto, sí. Pero han hecho bien las cosas estos últimos años y están en primera división. Y del técnico me han dado muy buenos antecedentes. Ok. Estuve comentando con un capitán de la época cuando yo trabajaba en Regional Atacama. Sí. Mario Rodríguez, capitán de Coquimbo, seleccionado olímpico chileno. Qué difícil que tomen un arquero de provincia. Sí, que lo convoquen a una selección nacional. Muy buen. Y estuve hablando con él porque su hijo también era componente del cuerpo técnico. Ok. No viajó porque, más por un problema familiar, me dice. Pero le gusta mucho también el actuar de González y de su cuerpo técnico. Viene también acompañando a González Miguel Pinto, un portero que jugó en el Atlas. Sí, que alineó acá con el Atlas, es correcto. Conoce ya también algo del fútbol mexicano. Trae su preparador físico, trae su preparador de portero y otra persona más, parece. Y me da un gusto porque es de un perfil muy discreto, serio. digamos, discreto, ¿no? Sí. Sí. No es tribunero, ¿verdad? No es Larcamón, no es Anselmi, no es ese grupo de payasos rioplatenses que nos avasallan, Aurelio. Exacto, que le echan la culpa siempre es que el torneo no está, como que no supieran que al inicio del torneo le dice... Sí. Que... Y nosotros no perdimos, Aurelio, no perdimos. Fue el reglamento el que nos echó de la final. Exacto. Ándale, pues. Y que están pisando la raya siempre y los guardalines nunca les dicen nada. Pero bueno, él tiene otro perfil, es un tipo que trabaja muy bien. Sacarle tantos puntos a Católica. A Católica, a Colo-Colo, a la Universidad de Chile. No. Ya no digamos a Unión Española, Aurelio. Porque Unión Española también se fue al descenso, Aurelio. No me voy a acordar porque... Lo saló Martín Palermo, escuché por ahí, Aurelio. Oye, me pidieron un video y le digo, ¿qué voy a comentar? Primero, Santiago Morni se fue a tercera, porque le sacaron 9 puntos por no pagar las imposiciones. Por una sanción de orden administrativo, el Chaguito, adiós a la tercera división. Imagínate, 9 puntos. Sí. Si no lo hubieran quitado los 9 puntos, ya estaba en liguilla. Pero bueno, después el equipo de Regional Atacama, que ahora es Copiapó, en las semifinales quedó afuera. Conce le ganó, que es el equipo que subió. Sí. Cobreloa también se fue en semifinales. Iquique descendió a la B. Y Arica también quedó en semifinales, o sea que el norte sufrió. Sí, terrible.
Es una pena porque yo siempre digo, y le decía a César Rossi, que tú conoces al Sí, cómo no, un presidente. saludo a César Rossi, allá está Iquique, claro que sí. Mira, César, a veces se hacen mal las cosas con las contrataciones. Pues yo lo veía jugar. Sí, sí. Y hice un alcance que me dio una pena comentar, porque somos amigos, pero los amigos a veces tenemos que decir la verdad. Y yo dije, oye, son muy malos, pero con la amistad que... Sí, claro, por la confianza que porque siempre ha brindado César Rossi, eso claro. no lo puedo decir al aire, pero Sí. es diferente. Los veía jugar, le ganaron a Everton 1-0, pero el arquero lo agarraron a pelotazo. Y además en condición de visitante sacaron esa Sí. victoria ya en Viña del Mar, claro. Correcto, no, y Everton también con los problemas que estaba Sí, cerca. así es. Entonces, digo yo, pero yo siempre le decía a César, sueldo al día, viajar como corresponde, porque yo viajé hasta con 11 jugadores y para la televisión todavía. Tienen un campo de entrenamiento, varias canchas para fuerzas básicas, o digamos para el fútbol menor, Sí. para la parte femenil, que terminaron en buen lugar. Ujú. Cuarto lugar, oye, a nivel nacional, las mujeres. Sí, 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 Muy claro, bueno. destacado. Y hicieron una sala de musculación con todo lo adelante. Entonces, han invertido. Sí, la infraestructura ha crecido y se ha invertido inteligentemente, digamos. Claro, entonces tú cuando inviertes también, porque me dicen, profe, es que ahora los cuerpos técnicos no es como cuando estaba usted, pues, estaba usted con otro entrenador y nada más. Sí. Y trabajáis con todas las divisiones. Sí, sí, Y sí. con el primer equipo, me decía, se recuerda porque Cantillana, José Cantillana, está a cargo de todo el aparataje del fútbol formativo. Ok, ok. Y me decía, era usted el entrenador, Godoy, que tú lo conoces, Iván Godoy, el ¿Cómo no, preparador Iván Godoy? físico, Ajá. el utilero y el kinesiólogo. Y nada más. Ujú. Éramos cuatro Sí. para un primer equipo. Sí, de primer equipo De primera división. claro. Y yo le dije, y además hicimos una pretemporada ahí en La Tirana, dormíamos en unos colchones en la Sí. arena y ahí entrenábamos. Entonces, y ese equipo nunca perdimos En en casa. Entonces, Así es. Bueno, Aurelio, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar para que nos detalles esta conversación a propósito de Esteban González, para que también los aficionados en Querétaro vayan normando su criterio y que vayamos intentando dimensionar lo complicado del desafío, porque puede venir el mejor entrenador, pueden traer si quieren a Fabio Capello, es más, traigan a Guardiola, presupuesto no hace falta, pero lo que sí se requiere es una buena plantilla para que el proyecto pueda progresar. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Desde el sur del continente americano llegan noticias y confirmaciones en torno al tema de la posición de director técnico de la escuadra del Deportivo Querétaro. Esteban González, un joven entrenador andino, ha sido contratado para asumir las tareas de timonel del conjunto que tiene como casa el mundialista Estadio Corregidora. Recientemente, Esteban González conquistó el título de liga en el balompié chileno, dirigiendo al modesto equipo de Coquimbo Unido, superando con gran amplitud a las escuadras más reconocidas del fútbol profesional en Chile. Se espera que en los próximos días Esteban González sea presentado ante los aficionados en Querétaro para inmediatamente dar comienzo a la pretemporada del Torneo Clausura 2026 en la División de Honor del fútbol mexicano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la pregunta encuesta de esta noche. Bueno, pues ya saben ustedes, el tema que hoy domina todos los mentideros deportivos en México no es otro más que quién va a ser el campeón. Así es que comuníquese con nosotros 720-214-2537. ¿Quién le gusta para quedarse con el trofeo de campeón en la división de honor del balompié de paga en México?
Tigres de Universitario de Nuevo León, el primer partido el jueves allá en Monterrey, o Toluca, el partido de regreso y el definitivo en el Nemesio 10 de la capital mexiquense. Comuníquese con nosotros, 720-214-2537 y compártanos su pronóstico. Si ya nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Y bueno, ya que estamos con el tema de campeones en el fútbol en México, Aurelio, sin lugar a dudas, absolutamente meritorio lo que consiguió Coquimbo Unido, un equipo muy modesto, dicho con todo respeto y a la distancia, que no era ni con mucho uno de los favoritos para campeonar en este torneo y sin embargo, con muchas jornadas de anticipación, se coronó y sacando una cantidad de puntos impresionante a equipos que incluso estaban jugando la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Y ya saben ustedes, las tres potencias del fútbol chileno reconocidas internacionalmente: Colo-Colo, Universidad Católica, Universidad de Chile. Colóqueles en el orden que usted prefiera, pero esos siempre son los aspirantes al título. Sin embargo, llegó Coquimbo Unido, comandado por Esteban González, y les dio un auténtico repaso. Aurelio Valenzuela. Incluso la gestión de este cuerpo técnico comandado por González, Sí. y con Miguel Pinto, un conocido acá en México porque fue portero en el Atlas, ¿no? Sí, correcto. La gestión con mucho tiempo, ya tenían el campeonato. Uh-huh. Mucha ventaja le sacaron al segundo a Católica. Sí. Y el tercero que fue O'Higgins. Uh-huh. Ahora, Colo-Colo ni alcanzó ni a Copa Sudamericana. Correcto, a sí. Ortiz, pasado mañana, lo ven si sigue o no sigue. No, al Tano le van a poner un monumento, Aurelio, ya me dijeron, una estatua. Ya llegaron todos los seguidores de Colo-Colo, encabezados por todos los integrantes de la Garra Blanca. Colocaron un tambo, un recipiente de metal, tambo le decimos nosotros en México, y allí están depositando todas las llaves, Aurelio. Las van a fundir y con eso le van a hacer una estatua al Tano Ortiz allí en el Monumental de Colo-Colo, ¿eh? Sí, porque tenían la posibilidad en la última fecha. Sí, en la última jornada. Jugaban con Auda en casa. Sí. Y Auda les ganó, sí. Correcto. Y Auda entró a Copa de Sudamericana. Así Entonces, y con un sueldo de Vidal de más de 120 millones de pesos chilenos, una cantidad. Sí. Bueno, hablando de Coquimbo, porque Mario Rodríguez, un ex portero de Coquimbo, conozco bien, tipazo. Conversé con él y le pregunté algunos detalles. Sí. Y también a un periodista que trabaja ahí en la zona, hijo de un técnico, Toñito Rodríguez. Bueno, ellos me estuvieron dando antecedentes. Hablan muy bien, al margen de lo que uno lee. Sí, de lo que uno se puede enterar y y de la documentarse. estadística, porque sacaron las estadísticas del Ballet Azul. Uh-huh. El Ballet Azul es una gloria del fútbol chileno. Sí. Fue la base del Mundial del 62. Entonces, Coquimbo que haya hecho la gracia casi de superar al Ballet Azul en un torneo es extraordinario. Ajá. Es extraordinario. Pero como dices tú, que a veces puede haber muy buen cuerpo técnico, lo bueno es que él trae su equipo de trabajo, que es súper importante. Sí, la gente de confianza. Correcto. Y si le traen la gente indicada, puede hacer una buena labor. Pero es un hombre que tampoco no es de estar exigiendo a Maradona, Pelé, etcétera, etcétera. Sí. Algunos, porque trabajan, han sido un tipo que trabajan bien, más de estar hablando por aquí, haciendo cosas extrafutbolísticas, están preocupados más de día a día y estar trabajando con su grupo. Correcto. Y va a ser muy importante eso, Aurelio, de cara a la pretemporada que está ya comenzando. Cosas que aquí siempre hemos discutido y hemos expuesto con todos los amigos que nos han seguido a lo largo de poco más de un cuarto de siglo. La pretemporada de León, cuyo técnico es Nacho Ambriz, toda en Querétaro. Nada de que me voy a ir a buscar una playa allá en el Pacífico mexicano, o voy a ir a Iquique a buscar allí un trabajo en playa, o me regreso a Coquimbo, al cabo, conozco muy bien esa zona y vamos a trabajar en la playa. No,
creo que va a ser muy importante que inicien con el pie derecho, siendo muy objetivos, muy racionales y que puedan identificar perfectamente de la plantilla de la que van a disponer, con quién pueden contar y cuáles áreas van a tener de oportunidad para apuntalar y reforzar esos sectores. Aurelio. Sí, como dices tú, a Querétaro hay unos recintos espectaculares, Claro, sí, y siempre todos los años vienen a hacer la pretemporada a Querétaro. Sí, que era lo hay mejor. varios equipos. Y nosotros, y el equipo nuestro acá, Sí. y va a la Anda playa. ya en Vallarta, en Cancún, en Isla Mujeres, en la Riviera Nayarit, en la Riviera Maya. Cosas inexplicables. Y uno dice, si el 50% de los partidos lo vas a jugar en casa, Sí, preocúpate de estar haciendo las cosas acá. sí. Y la otra, que ojalá no sea poder de tener el acceso de la parte de la prensa, porque le comentaba a Mario Rodríguez, es muy generosa la gente de Querétaro. Sí. Muy Aquí- tolerante, Aurelio, muy Además, tolerante. y cómo se llama, y lo mejor es un estadio mundialista, está en pleno centro de la ciudad. Se hacen las mejores papas fritas y la gente van ahí a divertirse y a ver el fútbol, pero no tienen la exigencia de otras ciudades que Correcto. tienen equipo profesional. Entonces, Sí, bajo sí. ese contexto, puedes tener la tranquilidad para hacer una gestión bonita, pero te reitero, venir con su grupo de trabajo ya es bueno. Ya es un muy buen primer síntoma. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Para muchos ha sido un resultado injusto e incluso manipulado para favorecer a un competidor británico en la definición del campeonato 2025 de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Lando Norris no requería la victoria en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi, de tal modo que se ha dedicado a cuidar el resultado que le favorecía y así ha terminado en la tercera plaza en el trazado de Yas Marina. Con los puntos así acumulados, el volante británico del equipo McLaren se ha acreditado el título de la Fórmula 1 en una carrera que ha sido más estratégica que espectacular y que ha tenido como ganador al nativo de los Países Bajos, Max Verstappen. De este modo, Lando Norris alcanza su primer cetro mundialista e impide que Max Verstappen acumule una quinta corona consecutiva en la Fórmula 1. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos de Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a la pregunta encuesta de esta noche que ya les hemos planteado. ¿Quién es su favorito para ganar el torneo Apertura 2025? Por ahora, el 15% piensan que Tigres se va a quedar con el título. El 85% sostienen que Diablos Rojos del Toluca van a repetir, tendrían el título espalda con espalda, 2 trofeos de campeón de manera consecutiva. Continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537, para que nos den su pronóstico. Si ya nos hace la gentileza de acompañarnos por la vía de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión a propósito de lo que piensa, quién será el campeón del fútbol mexicano, Tigres de Universitario de Nuevo León o los Diablos Rojos del Toluca. Bueno, Aurelio, vayamos con un tema que sé que te entristece, pero que finalmente las circunstancias, cuando no van caminando correctamente, tienen consecuencias, y ha sido el caso particular no solamente de Unión Española, lo cual me parece imperdonable, un equipo que no se puede comparar en términos de recursos financieros, económicos, con Deportes Iquique, y que sin embargo Unión Española se ha ido al descenso. Pero bueno, los Dragones, Aurelio, también se van a la Serie B. Una pena. Como dices tú, Unión Española, un equipo de tradición. Sí. Es de la colonia española, claro. Tienen su estadio Santa Laura, lo arreglaron todo. Y los comentarios después de salir la boleta de la última y la penúltima, bueno, no se justifica porque tenían un plantel y cuestionan al Coto Sierra, que fue uno de los entrenadores. Y llegó Chelito Ramírez, el mismo que inició con Deportes Iquique, y llegó Unión Española cuando salió.
Y lo cuestión, descendió a 2 equipos, ya es mundiales, pero Sí, bueno, sí. en todo caso, hay cosas de que uno a veces no la entiende. Pero yo le decía a César Rossi, al presidente de Deportes Iquique, mira César, acá tú, quieranlo o no, porque tú tienes a alguien encargado para las contrataciones. Sí. Y esa gente tiene que estudiar. Y yo veía jugar a Deportes Iquique y yo decía, no son jugadores para primera división. Sí. A lo mejor una fecha, 2 fechas, pero Deportes Iquique estuvo todo el año en primero o segundo lugar de atrás para adelante. Sí. Último o penúltimo, colista o semicolista. Claro, entonces, pero sí tengo que reconocer toda la infraestructura que ha hecho. A veces te pega eso también, ¿no? Sí. Pero el plantel, la verdad que... Y la figura Push, uno que se había veterano. retirado, se reintegró. Y otro jugador que se llama Ramos, que fue el goleador del equipo. Pero lo veía jugar, y a mí me llama mucha gente, y es jugadores de Deportes Iquique. Okay. Yo tuve jugadores que jugaron... Sí, hasta fracturados, Aurelio. Fracturados. Sí, con esguinces y demás. Y otro es Arabia, ese jugador que fue ayudante mío. Después, La Ferte, un partido con la U en Santa Laura, me pegaron un patadón entre las piernas y me decía, profe, por favor, no me saque. Yo, Sí, por el amor, por la enjundia, por lo identificado que estaba con los colores, y no quería que tú tomaras la decisión técnica de retirarlo de la cancha cuando él quería continuar en el partido. Exacto, entonces, y yo recuerdo ese equipo titular de esa época, 6, 7 jugadores del equipo titular eran de la zona. Correcto. Fuera que tenía 10 más que eran, y te reitero, mientras que ahora era Push y Ramos y Dávila, 3 iquiqueños, el resto todos de afuera, todos de afuera. Entonces, le decía a César, hay que reforzar los trabajos formativos. Parece que está contratado ahora José Cantillana, es también un jugador que estuvo ahí, iquiqueño también. Incluso subió en una época de segunda a primera división. Entonces podrá hacer un mejor trabajo, conoce las cosas de lo que significa, porque muchos jugadores se los van allá, me dice, profe, es que los mejores de la escuela que hay acá en Iquique se los lleva a Huachipato, se los llevan para el sur, me dice. Sí. Bueno, yo le dije, ¿y usted por qué no los rescatan antes? Porque el padre no va a querer que se lo lleven para el sur estando ahí en casa. Sí, claro. Entonces, hay un asunto de que hay que proteger y ver, visualizar los mejores que están ahí en casa. Es una pena, y le volví a repetir, Arica no pudo subir, Copiapó no pudo subir, Iquique descendió. Menos mal que Cobresal, el único equipo que me queda, entró a Copa Sudamericana. ¿Y para qué hablar de Santiago Mora? Bueno, Aurelio, entonces habrá que comenzar a trabajar desde ahora mismo para regresar la siguiente temporada y digamos uno de los elementos fundamentales es el que ya señalaste. Tendrán que conformar ese equipo mayormente con jugadores de la zona, a algunos elementos a los que la camiseta sí les represente, sí les signifique y que estén dispuestos a morirse en la cancha con tal de que el equipo siga trascendiendo, Aurelio. ¿Tú conociste el Estadio Tierra de Campeones? Sí, cómo no. Oye, todos los partidos a estadio lleno y la gente perdieron un partido fatal que fue con Sereni y con O'Higgins. La gente cantando el himno de Iquique. Alentando al equipo. Alentando. Oye, una pena. Yo decía, Dios me libre. Uno a veces tiene que sacar la casta, pero si no se siente... Claro, si no se siente identificado con esos colores, bueno, pues es difícil que le suba la vergüenza profesional a la cabeza y al corazón. Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Finalmente, los pronósticos se impusieron y los considerados favoritos se han colocado ya en la serie final por el título del Torneo Apertura 2025 en la primera división del fútbol de paga en México.
Tigres de Universitario de Nuevo León se impusieron a los Cementeros de Cruz Azul y con ello avanzaron a la final de la liguilla, en donde deberán ser anfitriones para el primero de 2 partidos. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca superaron a los Rayados del Monterrey para llegar por segundo torneo consecutivo a la gran final del certamen, el cual se definirá en su propia casa, el Estadio Nemesio 10. De este modo, se presenta una final inédita. Nunca antes Tigres y Diablos habían chocado por el título del fútbol mexicano, con lo cual se espera 2 grandes encuentros jueves y domingo por venir. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Quién le gusta para campeonar en el torneo mexicano? El 21% opinan que Tigres será el campeón y el 79% sostienen que los Diablos Rojos del Toluca van a repetir como monarcas del fútbol mexicano. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros y nos haga saber su opinión. Este es uno de los elementos que Aurelio lo deben tener muy contento porque en su vasto currículum aparece el hecho de haber dirigido la escuela de formación del Toluca, de los Diablos Rojos de el Toluca, de la capital mexiquense, allá en Tijuana, Baja California. Aurelio Valenzuela, definidos los finalistas, Tigres y Diablos Rojos. Y lo bueno también de que, no sé si en la final es el mismo procedimiento que si terminas tú por la posición en la tabla. No, ahí sí ya se termina ese criterio. Ahí termina la final, ¿no? Ahí tienes que ganar sí o sí. Correcto. Pero los equipos del norte sufren cuando van a... Y ahí en Toluca sí. hay altura. No, y con esa cancha tan reducida, Aurelio, Además, que no tiene las dimensiones que exige FIFA. Tuvimos un debate como de 5 horas con nuestra realizadora que decía, no puedo creer que en el pleno siglo XXI no haya una cancha reglamentaria en Toluca. Bueno, pues no la hay porque se van al criterio de medidas mínimas y de medidas máximas y les han tolerado esa cancha, pero además tiene una atmósfera y un ambiente ese estadio que es irrepetible. Aurelio. es muy parecido a Santa Laura, que las tribunas están muy cerca de la cancha, aunque Santa Laura tiene más grande la cancha. Las dimensiones, como dices tú, hay máxima y mínimas. Ajá. Pero cuando tú tienes a la gente encima casi... Y la verdad que el estadio siempre está lleno. Sí. No, el estadio siempre está de rojo. Y ya ves ese grupo de animación que se han autodenominado como la Perra Brava, está cayendo un aguacero, está nevando y ellos andan con el torso desnudo porque están alentando a su equipo, Aurelio. Y lo bueno es de que se cambia un poco los favoritos. Porque Sí, claro. Bueno, hay uno, el caso de Tigre, ya Monterrey quedó afuera. Sí. Cruz Azul afuera, América afuera. Puma ese uno lo agrega, pero Puma ha andado mal. Hace muchos años que no Su trasciende. amigo Olvera está de No, capa mi querido caída. Güerejo, anda tan deprimido que no ha querido ni venir al programa a platicar, Aurelio. Imagínate tú nada más. ¿Cómo se llama? Y salía también de que el gran maestro seleccionador nacional en el pasado se retira de Miguel Mejía Barón, dices tú. Correcto. Sí, Miguel Mejía Barón, en un desplante, bueno, no un desplante, sino en una actitud absolutamente comprometida, seria y profesional. Dice, señores, aquí está mi renuncia, no hemos conseguido los resultados que buscábamos en su carácter de vicepresidente deportivo del equipo, alguien que está en la oficina y cómodamente podría decir, pues en la cancha las cosas andan mal, mi salario mientras siga llegando, yo estoy aquí perfecto, ¿no? Reitero, en una actitud absolutamente seria y de respeto a los colores institucionales, nada más y nada menos que la máxima casa de estudios superiores del país, entrega su renuncia e inmediatamente traen a un egresado de la organización, como lo es el señor Antonio Sancho. Toño Sancho, que ya tuvo ese mismo rol con los Tigres de Universitario de Nuevo León. Aurelio. Sí, bueno, fue jugador también de Puma. Y de Tigres también. Sí, bueno, él salió como jugador de Puma. De Pumas y jugó tuvo con también Tigres. Trabajo administrativo y en Tigres también.
Pero yo, el caso de señor Mejía Barón, tipazo. Y me recuerda fui a comprar el libro de Rubén Valenzuela, uno de los mejores preparadores físicos. Sí, sí, sí. Rubens Valenzuela. Que yo todavía no entiendo, fue campeón con Cruz Azul. Sí. En Pachuca hizo una muy buena labor, fuera. En Santos, fuera. Conmigo trabajó en la Real Sociedad Zacatecas. En Zacatecas. También, yo digo, Rubén, algo pasa, algo, porque es un tipo muy profesional. Necesita un promotor argentino, Aurelio, y le puedo decir hasta el apellido, Si empieza con B y luego con una R, seguro tiene contrato, Aurelio. El dueño de Elche. No, Aurelio, no empecemos con esas cosas, que hoy estamos de buen humor, Pero es el dueño de Elche. Diga el nombre usted. Sí, sí, sí. Cristian Bragarnik, aquí no nos guardamos nada. El señor Cristian Bragarnik, quien dispone de vida y destino y algunos milagros en la gran mayoría de los equipos del fútbol mexicano, aunque la gran mayoría siga negándolo. Esa es la terrible y apabullante realidad. Ojalá el club Querétaro, que es de la ciudad, que tendrá dueño de afuera, pero ojalá que se abra un poco más la prensa, que queremos para opinar, conocer a la gente que llega para hablar, no solamente el cuerpo técnico, los jugadores, tener esa relación. Nosotros que queremos ir a ver que no den los últimos 10 minutos. Bueno, Aurelio, yo me recuerdo, ya que tocas ese tema así rapidito antes de ir a la pausa, era la gran figura porque venía de ser campeón goleador del torneo mexicano, un paisano de Aurelio, nada más y nada menos que Esteban Paredes. En mi calidad de reportero, voy a la práctica, ingreso con mi acreditación de medio de comunicación, estoy allí un buen rato, termina la práctica y me acerco a charlar con Esteban Paredes, que es un ser humano igual que usted y que yo, tiene 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos y una intuición goleadora, que esa sí es muy propia de Esteban Paredes. Bueno, le invitamos al programa. Esteban, tenemos un programa de televisión, te invitamos a hablar de fútbol. Encantado, dime dónde y a qué horas. Así de simple. ¿Ahora quieres hacer eso? No, tienes que mandar un correo electrónico a 27 direcciones distintas y vamos a mandarlo a Estados Unidos a ver si el señor Mark Spiegel lo autoriza. La entrevista será en inglés, en francés, en italiano, en español, porque como tenemos aficionados en todo el planeta, necesitamos que nos indiques eso. Y por favor, hazlo con 90 días de anticipación a la fecha que quieres entrevistar a nuestro jugador o a nuestro técnico, porque si no, de antemano está declinada la invitación. ¿Por qué algo tan sencillo pretendemos complicarlo tanto, Aurelio? Y nos pasó con Benjamín Mora. Sí, claro. Yo estuve con él en el hotel, le dije, oye, Benjamín, anda al programa para conversar, para que te conozcan, etcétera, etcétera. Él fue pupilo mío en Tijuana con la filial de Chivas. Y no se pudo. No se pudo, nunca llegó acá tampoco. No, imposible, porque ahora son deidades o semidioses que son inalcanzables para los simples mortales. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En algún momento se pensó que esta escuadra podría convertirse en una dinastía dentro de la NFL, pero con el paso de las jornadas de la campaña 2025, esas expectativas se han diluido de manera muy drástica. Jefes de Kansas City han sido derrotados por los Tejanos de Houston y ese tropiezo representa que prácticamente han sido eliminados de toda posibilidad de clasificar a la postemporada de la NFL. Por su parte, los Acereros de Pittsburgh, con un mariscal de campo muy veterano como lo es Aaron Rodgers, han conseguido un triunfo muy importante sobre los Cuervos de Baltimore y con ello han saltado a la primera posición de la división norte de la Conferencia Americana. En plena recta final del calendario regular, las posiciones comienzan a perfilarse con mayor claridad, por lo que algunos equipos, tales como Kansas City, además de los Vaqueros de Dallas, comienzan a abandonar sus esperanzas de conseguir una plaza en la postemporada de la NFL.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Quién es su favorito para coronarse en el fútbol mexicano? Por ahora Tigres ya incrementaron le están llamando de Monterrey. Ah, sí, pues ya nos llamó Eddie de la Rosa, ya le habló a todos sus cuates regios. El 34% dicen que los Tigres, el 66% sostienen que los Diablos Rojos del Toluca van a repetir como campeones del fútbol mexicano. 720-214-2537 para que continúe dándonos su pronóstico. A ver, Aurelio Valenzuela, los Diablos Rojos del Toluca, me quedé con la sensación de que no acusaron en demasía la ausencia de Alexis Vega. Sí, al final del partido de regreso allá en el Nemesio 10, más por empuje, por deseo, por anhelo, que por talento, los Rayados de Monterrey complicaron un poco la circunstancia. Pero en términos reales, cuando los mexiquenses se decidieron, los tuvieron prácticamente eliminados, 3-0 en el marcador. Aurelio Valenzuela. Era una ventaja tremenda, porque quieran o no, Vega es su figura máxima. Ha tenido algunos problemas, sí, pero yo creo que lo están cuidando ahora para la final, porque Vega determina él. Y el otro que anda, el exjugador de Querétaro, Marcel Ruiz. Marcel anda extraordinario, oye, no solamente el trabajo, porque hace las transiciones muy bien, defiende, ataca. No, y el perfil técnico, Aurelio, muy depurado. No, que te mete unas pelotas frontales, Sí, no es de sí. tirar las pelotas laterales, no, él mete una pelota frontal. Con ventaja para el atacante. Y el portugués que se mete, te digo, tiene Sí. un olfato de gol ese hombre. Ujú. No sé si podrá seguir jugando ahí. Le vamos a preguntar a Fabián Estay, porque tú sabes que Fabián ahí... Sí, y ahí fue gran figura Fabián Estay, ¿eh? Además, Gran figura. me gustaría mucho, porque quieran o no, es una afición también que ha estado siempre ahí buscando. Y es un club muy buscando, serio, Aurelio, de los más serios en México, ¿eh? y de los dueños que da un gusto Así es. de un perfil muy señorial. del Sí, y señor. muy discretos, no son nada protagónicos, ¿eh? A los dueños jamás los verás ahí buscando a los reporteros para que los entrevisten, ni agitando las manos como Larcamón para que todo el mundo me vea. Pues, ¿qué no practicaste toda la semana? ¿No preparaste el partido? ¿Cuándo vieron a César Luis Menotti haciendo eso? Es más, ¿cuándo han visto al señor Ancelotti gritando indicaciones? ¿Cuándo? Bueno, al mismo Guardiola, ¿cuándo lo han visto haciendo esas tonterías? Pero bueno, aquí se dejan ir por el canto de las sirenas. Vamos con el reporte estadístico. En el estadio le llaman Estadio Olímpico Universitario. Es el México 68, señores. México 68, y así ya sabemos todos a qué se refiere. Cruz Azul y Tigres empatan a un tanto en el partido llamado de ida, y en el estadio Monterrey, que mi productor, el Gigante de Acero, por favor, el estadio de los Rayados, y se acabó. Monterrey supera a los Diablos Rojos del Toluca, pero lo comentamos aquí. Desde ese partido, Toluca debe haber ganado el encuentro 4-1 o incluso más por las ocasiones que erraron sus atacantes. Para los partidos de regreso, ahora sí, en el Nemesio 10 o la Bombonera de Toluca, se los aceptamos. El Toluca supera al Monterrey 3-2 y en el llamado Volcán, como les gusta llamarle al estadio universitario allá en Monterrey, Nuevo León, Tigres y Cruz Azul empatan a un tanto, y aquí se aplica el criterio de qué equipo terminó mejor colocado en la tabla general. Y bueno, pues Tigres de Universitario de Nuevo León avanza a la final. ¿Cómo queda la programación? Aquí la tenemos ya el próximo jueves, 20 horas 8 de la noche, allá en la Sultana del Norte, en el estadio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No lo puede negar porque el estadio está justamente a la mitad de Ciudad Universitaria, allá en la capital neoleonesa. Tigres recibe a los Diablos Rojos del Toluca, y el domingo a las 7 de la noche en el Nemesio 10 en la capital mexiquense, los Diablos Rojos son anfitriones de los Tigres. Y ahora sí, Aurelio, su favorito para campeonar luego de que se disputen estos dos partidos. Bueno, por varios factores me daría mucho gusto, porque
La gente de Toluca, cuando estaba de gerente el señor López, nos trató muy bien a la filial. Es que ese es un club muy serio, Aurelio, muy serio. Al margen de que eventualmente no consigan los resultados, desde el propietario hasta el que abre la puerta en la Bombonera, son gente por definición muy seria, Aurelio. Incluso le pedíamos que fueran visores del club y mandaban a Ítalo Estupiñán, Sí, que era imagínate, un gran goleador figura. histórico del equipo. Claro, y iban dos técnicos, y Sí. yo le presentaba, le preparaba todo, y Sí. que ellos eligieran lo que estimaban Y conveniente. levantaran su reporte. Y después decían, voy a querer uno, dos, tres, y les mandaban el boleto aéreo. Ok, ok. Y los tenían ahí concentrados, los veían, y ellos determinaban. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un club serio. Sí, muy serio. Y realmente sus trabajos que tienen ahí en el sector de entrenamiento también Sí. son cuántos, dos, tres canchas, ¿no? En Metepec. En Y Metepec. además, junto al estadio, tienen una cancha también de práctica para trabajar correctamente. Bueno, pues entonces nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Para muchos aficionados en México, la colocación que le ha correspondido al representativo de la Federación Mexicana de Fútbol en el marco del sorteo para la cita mundialista del 2026 ha sido muy favorecedor. Un conjunto del continente africano, una escuadra asiática y una europea por definir, además desde luego del conjunto mexicano, integran al denominado Grupo A. 2 partidos en el Estadio Azteca para los comandados por Javier Aguirre y uno más en la Perla de Occidente conforman los compromisos del seleccionado mexicano en la primera fase eliminatoria del certamen mundialista. Si nos guiamos por los antecedentes entre estas escuadras, los tricolores no deberán tener ninguna complicación grave para avanzar a la siguiente etapa, pero los partidos hay que jugarlos y por supuesto ganarlos en el Mundial de Fútbol 2026. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros, corresponder a sus saludos, por supuesto. Sergio García entró en contacto, un saludo. Félix Alberto Capilla, mi querido Félix, un saludo. Eddie de la Rosa desde Monterrey, Nuevo León, nos deja saludos. No te tengo que preguntar quién es tu favorito, ¿verdad, mi querido Eddie? No la tienen sencilla los Tigres, ¿eh? José Ángel Reséndiz también nos deja saludos, muchas gracias. Jaime Rivas igualmente se comunicó, mi estimado Jaime, un saludo. Y Antonio Flores también se ha reportado con nosotros. Gracias a todos ustedes por tomarse la molestia de comunicarse. Y vamos a conocer ahora la opinión de quienes participaron en la pregunta encuesta de esta noche. ¿Quién será el campeón del torneo Apertura 2025? El 39% opinan que los Tigres, el 39% sí, y el 61% sostienen que los Diablos Rojos del Toluca van a repetir como campeones del fútbol mexicano. Aurelio Valenzuela, si esto último que comenté, es decir, que los mexiquenses se queden con el título, va a representar el 5º trofeo de campeón para Antonio el Turco Mohamed. Sí, bueno, sería el único club donde repite, ¿no? Sí. Porque fue con Cholo, fue con el América, fue con el Monterrey Sí. y con Toluca. Sí, sí, Sería por segunda vez. Sí, correcto, Es sí. un mérito. Me ha llevado siempre la atención que hay un niño al lado, el hijo de él, ¿no? Parece. Sí, sí, sí. Porque es raro, pero bueno, siempre los argentinos tienen esas cosas raras. En todo caso, me da un gusto por todos los antecedentes que tenemos Sí. de Toluca, que es un club serio. No están los Y del propio conflictos. Turco, Aurelio, que también pasó por Querétaro, ¿eh? También pasó por Querétaro, Aurelio, recuérdate. Sí, por Querétaro han pasado muchos y muchos aprendices. Sí, muchos aprendices, así es. Pues, quieran o no, González es campeón. Sí, sí, sí. Y como 16 fechas invicta, 20 y tantos, pero sumados. Sí, Bueno, sí, sí. en todo caso, me da un gusto tremendo. Llegan mañana con su cuerpo técnico, mañana martes llega, Esteban González. me comentaba Marito Rodríguez y Toño Rodríguez también, Sí, que es sí, el hijo sí. del famoso jugador mundialista Manolito Rodríguez también. Ujú.
son periodistas, él es periodista de ahí en Coquimbo, y me preguntaba, profe, el ambiente allá en Querétaro. Yo le dije, acá es una ciudad muy bonita para vivir, muy tranquila. Termina el partido y si perdió el equipo local, o sea, el Querétaro, la gente te espera, te pide autógrafo. En otras partes te tiran cualquier cantidad de cosas, claro, Aurelio. No, claro. Querétaro es otra cosa, le dije yo, para vivir, es muy tranquilo, así que va a estar bien, no protegido, digo yo, pero va a estar con la tranquilidad, porque me han dicho eso. Claro. Es un tipo muy tranquilo, muy sobrio y se dedica a lo que viene. Y llega además, Aurelio, con el trofeo de campeón del fútbol chileno bajo el brazo, lo cual es crédito más que suficiente para hacerse no solamente digamos, de la cuota de confianza para dirigir al Deportivo Querétaro, sino acreditarse la esperanza, la expectativa, el deseo, el anhelo de todos los fanáticos en ese escenario mundialista, para que el equipo comience a caminar por un sendero distinto al que ha transitado durante muchísimas campañas. Pasan y pasan dirigentes, pasan y pasan entrenadores, pasan y pasan jugadores y supuestos propietarios, y el equipo siempre está sufriendo, siempre anda con los abajeños, siempre preocupados por la tabla del porcentaje. No habrá realmente alguien con deseos de hacer que las cosas aquí funcionen correctamente y devolverle un poquito de lo mucho que le deben a la afición local. Esos son nuestros votos, y ojalá que Esteban González y el resto de los integrantes de su cuerpo técnico así lo entiendan, así lo asuman y entiendan, por supuesto, comprendan que la afición de Querétaro es muy noble, es muy tolerante, pero que por eso mismo merecen tener un equipo combativo. Aurelio. Y que han habido jugadores locales de la cantera Sí. y de selección. Sí, correcto. Romo, Sí. Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, lo acabas de mencionar, Aurelio. Marcel Ruiz, Ajá. uno de los hermanos del Guamerú García. Sí, también. ¿Quién más se me queda? Bueno, también que ahora está en León, ¿cómo se llama el flaquito, el interior izquierdo? Ya, Jordi Cortizo, dices tú. Entonces, eran todos jugadores de selección. Ujú. Y claro, como teníamos otros dueños, se los llevaron Así es. o los Sí, vendieron. los transfirieron y se llenaron los Y bolsillos. estoy hablando de jugadores de selección, no estoy hablando de un jugador más. Sí. Pero bueno, esas son las cosas que a veces hay que destacar, porque perdiendo los mejores valores quedas un poco huérfano, ¿no? Así es. Se tendrá que trabajar mucho en ese sentido, y no estaría mal que le dieran la oportunidad a elementos queretanos, señores. No siempre lo mejor viene desde fuera. Denle oportunidad a la gente local. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Nos estamos viendo, Martínez, ya estamos terminando el año, así que bajo ese contexto veremos, ya que sé que termine rápido. Para mí, al menos con los equipos como el Bahía en Chile, es un desastre, pero en todo caso siempre hay cosas muy lindas, porque veía a esos niños llorando con la camiseta celeste ahí en el estadio Tierra de Campeones. No tiene idea cómo me impactó. Y la gente, las mujeres. Así es. Oye, Muy comprometidas con el equipo. Muy comprometidas con su camiseta Sí. celeste, que es muy linda esa camiseta. Pero bueno, ojalá, como dicen, y ya le dije a César, ya esté arreglando el equipo. Así es. Sí. Comenzamos entonces. Gracias a Aurelio Valenzuela, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.